al otro, o si los comparten, ¿sí? Entonces, en función de eso, la clase pasada vimos que cuando juntábamos un metal con un no metal, ahí vuelvo a compartir pantalla, disculpen, era porque si no, no sabía cómo poner a grabar. Ahí estamos. Vimos que cuando la diferencia de electronegatividad entre dos elementos es muy grande, como pasa cuando enfrentamos un metal con un no metal, lo que va a pasar es que el metal va a perder sus electrones y el no metal los va a ganar, y eso es una unión iónica. ¿Por qué? Porque el metal, al perder formalmente el electrón, queda cargado positivamente, el no metal, al ganar ese electrón, queda cargado negativamente. ¿Hasta acá se entiende? Les estoy hablando de algo que saben, o que si no lo saben, me están más o menos pudiendo seguir. Sobre todo la gente que no estuvo la clase pasada. Sí, profe. Sí, profe. Cualquier cosa, si voy muy rápido, si no entienden o lo que sea, me interrumpen, porfa. Bien, y lo que pasa cuando enfrentamos dos no metales, que ahí les voy a buscar el ejemplo, que como el caso del hidrógeno con el cloro, el que sea más electronegativo de los dos va a tender como a tironear los electrones hacia sí, pero como el otro no tiene tanta tendencia a perderlos, porque también es un poco electronegativo, aunque menos, los van a compartir, que es la solución de compromiso. En función de eso, de cuántos electrones pone en juego cada uno, y de quién los está tironeando más, o quién se los está efectivamente quedando, ahí aparece lo que es el número de oxidación, que es con lo que estuvimos trabajando toda la clase pasada, y con lo que vamos a seguir trabajando siempre en formación de compuestos, ¿sí? El número de oxidación es, ¿dónde está la definición? Se los quiero buscar, les quiero poner la diapo. A ver, esto. El número de oxidación es la carga que tiene un átomo cuando está formando un ion, ¿sí? Es decir, cuando perdió o ganó electrones, o en el caso de las uniones covalentes donde los electrones se comparten, como ser el caso de las uniones entre dos no metales, ahí el número de oxidación es la carga que adquiriría ese elemento, ese átomo, si los electrones que se están compartiendo se transfirieran efectivamente al átomo más electronegativo. Entonces, ese número de oxidación tiene signo, ¿sí? Va a ser positivo o negativo en función de si los electrones se los queda o si tiene tendencia a cederlos. Y lo que vamos a ver es que, más allá de que entendamos cómo se forman los compuestos, tenemos reglas para asignar el número de oxidación, que era lo que estaban haciendo recién con Mati. Ustedes estaban viendo un óxido de hierro, si no me equivoco era el óxido férrico. Y lo que estaban tratando de hacer era, sin ver cómo lo formaron, asignarle número de oxidación a ese compuesto, utilizando determinadas reglas, que son estas que tienen acá en pantalla, que las repito. Para metales, como tienen tendencia a perder electrones, el número de oxidación va a ser siempre positivo. Los no metales, como depende con quién se estén encontrando, depende lo que va a pasar con sus electrones, pueden tener números de oxidación positivos o pueden tener números de oxidación negativos. Cuando se estén enfrentando con un metal, como el metal tiene número de oxidación positivo, el no metal va a tener número de oxidación negativo, ¿sí? Va a ganar esos electrones que pierde el metal. Ahora, cuando se encuentre con otro no metal, dependiendo, digo, de quién es más electronegativo, los no metales pueden tener números de oxidación positivos o negativos. Cuando hay oxígeno en un compuesto, siempre va a ser el oxígeno, el no metal que tenga número de oxidación negativo, y siempre al oxígeno le vamos a poner -2. Al hidrógeno siempre le vamos a poner número de oxidación +1, es decir, va a tener tendencia a perder un electrón, salvo
y es un electrón porque es el único que tiene, ¿no? O sea, el hidrógeno es el más chiquitito de la tabla periódica, solamente tiene un electrón. Salvo cuando forma hidruros metálicos, porque ahí la primera regla nos decía que el número de oxidación de metales va a ser siempre positivo. Entonces, hoy vamos a ver hidruros metálicos, cuando al hidrógeno lo enfrentamos con un metal, como el número de oxidación positivo queda para el metal, al hidrógeno hay que actuar con número de oxidación -1. Y esto es lo más importante, y es con lo que podemos calcular los números de oxidación de los elementos que no están mencionados en la regla, es que la sumatoria del número de oxidación de todos los elementos, teniendo en cuenta cuántas veces aparece ese elemento en el compuesto, ahora vamos a hacer ejemplos, tiene que ser 0, siempre y cuando el compuesto sea neutro, es decir, que no sea un ion, que no tenga carga. Entonces, con eso vamos a asignar los números de oxidación de los compuestos que les dejé de tarea, me van a ir diciendo ustedes, y si alguno no entendió, o sobre todo alguno de los que no está la clase pasada, no entiende, lo vuelvo a explicar. Pero tengan presente estas reglas, ¿sí? Y vamos a resolver. Entonces, ahora me voy a acercar al pizarrón, ustedes me van a decir si ven bien. ¿Hicieron la tarea? ¿Pudieron ver eso que les dejé para asignar números de oxidación? Como el silencio, como que no, pero son capaces de pensarlo en el momento, por lo menos. A ver. Pónganme a mí en pantalla grande, para que puedan ver bien el pizarrón, no sé, capaz ya me tienen en pantalla grande, lo que tienen que hacer es ir a los 3 puntitos, ir a mi dedito, ir a los 3 puntitos y poner anclaje. Ahí se ve bien el pizarrón. Sí, ahí se ve. Perfecto. Entonces, yo les había dejado para asignar el número de oxidación de un par de compuestos. ¿Me quieren ir diciendo cuáles eran y yo los anoto en el pizarrón? Había uno que era así. Después teníamos este. Digo abajo, ya no se ve. Ahora lo vuelvo a copiar. Entonces, ¿pudieron hacerlos? ¿Alguien me quiere ir diciendo? Por ejemplo, para este, yo lo que tengo que mirar cuando voy a asignar números de oxidación es si los que se están enfrentando son 2 metales, 2 no metales, o un metal y un no metal. Y después tengo que tener en cuenta las reglas. Si hay oxígeno presente, si hay hidrógeno presente, ¿sí? Entonces, para el primero, que tenemos esto que es cobalto y oxígeno. Lo voy a escribir más grande acá, y después los voy a ir borrando. ¿Cómo asignaron los números de oxidación? El oxígeno menos el cobalto más 2, ¿puede ser? Sí, perfecto, siempre. ¿Y al cobalto qué le corresponde entonces? +2. Acá el compuesto ya me lo dan formado. ¿Qué quiero decir con esto? Las atomicidades son las que son. Acá es 1 y no está escrito. Uno de cada elemento en este compuesto. Por lo tanto, si en las reglas me dicen que si hay oxígeno, el oxígeno siempre va a ser el negativo. Al oxígeno siempre le tengo que asignar -2.
y si hay un metal, el metal siempre va a ser positivo, no hay mucha más opción que asignarle más 2 al cobalto. De todos modos, yo puedo ir a la tabla periódica, buscar al cobalto y ver sus números de oxidación posibles, y veo para el cobalto, no sé si lo ven en mi tabla, creo que se ve borroso, pero que 2 y 3 son números de oxidación posibles para el cobalto. Bien. Vamos con el otro. ¿Cómo asignaron ahí los números de oxidación? Tengo una duda del anterior. ¿Cómo, perdón? Tengo una duda del anterior. Dale, sí, espera que lo anote vuelta entonces, decime. Ahí en el tradicional sería óxido cobaltoso o óxido cobaltico. Ah, cobaltoso, está bien la pregunta, si lo queremos nombrar. Porque oso era para el más chiquito, ico para el más grande, y como el cobalto tiene como números posibles 2 y 3, y en este caso está actuando con 2, que para él es el más chico, es cobaltoso. Pero yo sí entendí, lo que no entendí es cuando tiene un solo número. Me equivoqué, me olvidé que el cobalto tenía 2 y 3, pero cuando tiene un solo número. Cuando tiene un solo número es de metal, o sea, si el cobalto tuviera un solo número de oxidación, esto sería óxido de cobalto. ¿Sí? Esa era la pregunta. Cuando no hay duda, digamos, cuando tiene un solo número de oxidación, se nombra el metal y punto. Lo de osoico es justamente para aclarar con qué número de oxidación está actuando cuando tiene más de un número de oxidación posible. Sí, yo sí entendí. Perfecto, gracias, profe. Entonces, vamos con este, con el de boro. Boro y oxígeno. Lo más fácil es primero asignarle a quién. Al oxígeno. Le pongo -2. Perfecto. Y este es parecido al de hierro que estaban viendo con Mati, esperándome a que a mí me cargue el bendito Zoom. ¿Sí? Si tengo 3 oxígenos y cada oxígeno tiene número de oxidación -2, en total para los átomos de oxígeno voy a tener 3 por -2, -6. Con lo cual yo sé que para todos los boros va a tener que ser +6 el número de oxidación, y como tengo 2 boros, cada boro está actuando con qué número de oxidación. Más. 3. Más 3. +3. Perfecto. Lo que alguien le estaba diciendo a Mati cuando yo me conecté era que hay algo así como una regla de las diagonales en las que ustedes cruzan los números de oxidación con la atomicidad del elemento. Eso es porque es una forma como rápida de encontrar lo que sería el mínimo común múltiplo, ¿no? O sea, como cuántas veces necesito que aparezca cada elemento para que a mí se me cancelen porque llego al mismo número en positivo y en negativo. Lo que les decía Mati es que a veces puede no ser así, porque yo lo que tengo que hacer después de cruzar los números de oxidación es ver si los puedo simplificar. Ahora, después veo si encuentro un ejemplo para darles, pero uno posible es en el que vimos recién, ¿sí? Si al oxígeno acá aparece una vez, y acá aparece una vez, y yo los cruzara, le tendría que poner -1 a este y +1 a este, y eso es mentira, ¿sí? Acá lo que pasaría es que yo sabiendo las reglas, sé que al oxígeno le tengo que poner -2, y por tanto +2 al cobalto, y si acá yo los cruzo le tendría que poner 2 al cobalto. Pero esto es simplificable, porque ambos números son divisibles por 2. Entonces lo que corresponde acá es solamente uno de cada uno, y cuando es uno no se escribe. Entonces eso a veces de cruzar puede ser medio confuso. Lo que es más fácil pensar es en hacer par los números que son impares, de alguna manera, para ver qué número de oxidación le corresponde. Pero lo vamos a ir viendo con los ejemplos. Entonces, bueno, este se entendió. Vamos con el de nitrógeno. Estuvo acá abajo, bueno, sí. Lo mismo, ¿no? ¿A quién le asigno primero?
Al oxígeno -2. Menos 2. Y si lo tengo 5 veces al oxígeno, porque tengo 5 átomos de oxígeno en este compuesto, acá voy a tener menos 10. Por lo tanto, ¿con qué número de oxidación tiene que estar actuando el nitrógeno si aparece 2 veces en el compuesto? Más 5. Más 5. Perfecto. Con más 5. Muy bien. Bien, creo que va, ¿no? Que esto lo están entendiendo. Vamos con el de azufre. Lo mismo, aparece el oxígeno, al oxígeno le pongo menos 2, tengo 2 oxígenos, esto es menos 4 y tengo un solo azufre. ¿Qué le tengo que poner al azufre? 4. Bien. 4. Más 4. Excelente. Muy bien. Vamos con los que son con hidrógeno. Metal con hidrógeno. Acá, ¿cómo asignaron? Menos 1 al hidrógeno. Hidrógeno más 1 y... Ahí dijeron dos cosas distintas. Alguien dijo más 1 y alguien dijo menos 1. A ver. Menos 1 para el hidrógeno. Ok. ¿Están todos de acuerdo que para el hidrógeno es menos 1? Sí. 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 ¿Cómo se cuenta? Primero por la regla, porque a mí la regla me dice que al hidrógeno le asigne siempre más 1, a excepción de que el hidrógeno se esté enfrentando con un metal. Y si yo miro en la tabla periódica, esto es plata, que es un metal. Entonces, cuando haya metales, el número de oxidación positivo siempre le va a corresponder al metal, porque frente a un no metal, como es el hidrógeno, los que tienen tendencia a perder electrones, ¿sí? Y entonces actuar con carga positiva, con número de oxidación positivo, van a ser los metales. Entonces, el único caso en el que al hidrógeno no le voy a poner más 1 es cuando se enfrente con un metal. Entonces, lo que es importante que yo sepa, más allá de estas reglas, es ir a mirar en la tabla el elemento que yo estoy buscando, si no lo conozco, para darme cuenta si es un metal o un no metal. Entonces, a la plata no le queda otra que tener más 1 de número de oxidación, porque aparece solamente una vez cada uno en el compuesto. Y vamos con el de cobre. Estoy ahí abajo, ¿ven? Sí. Ahí, ¿cómo asignaron? Hidrógeno tiene más. Al hidrógeno menos 1 y al cobre más 2. Bien, al hidrógeno menos 1 y al cobre más 2, porque el hidrógeno aparece 2 veces en este compuesto, entonces es como si acá quedase menos 2, y el cobre aparece una sola vez, por lo tanto para que la sumatoria sea 0, no me queda otra que ponerle más 2. Bien, y después teníamos este de iodo, que creo que en el pizarrón yo se los copié con una carga, y en el Word se los pasé con otra, me parece. Corríjanme si no. Pero yo se los di cargados, a propósito, para que entiendan que la sumatoria me tiene que dar la carga del guión, la carga del compuesto. No lo vamos a ver así en general en formación de compuestos, porque vamos a formar compuestos neutros, pero sí me importa que viendo un compuesto cualquiera sepan asignar números de oxidación y entiendan el concepto. Entonces acá lo mismo. Al oxígeno le tengo que decir sí, sí. ¿Alguien preguntó algo? ¿No? No, profe. Bueno, al oxígeno le asigno menos 2. Y lo tengo 2 veces, o sea que en total me queda menos 4. Pero ahora la sumatoria no me tiene que dar 0, porque esto tiene carga. Esto lo escribiríamos en química así, en realidad. Cuando no es un átomo, sino que es una molécula lo que tiene carga, un compuesto lo que tiene carga, lo escribimos entre corchetes. Me tiene que dar menos 1. Entonces, para que me quede menos 1, ¿con qué número de oxidación tiene que estar actuando el iodo?
Más 5. Con más 5, si fuese más 5, con menos 4 me quedaría más 1. Más 3. Claro, tiene que haber con más 3. 3. Porque más 3 menos 4 me está sobrando una carga negativa, que es esta que tiene acá. ¿Se entiende? Igual no se preocupen porque no lo vamos a ver. Esto es solo para que entiendan cómo asignar números de oxidación, pero en formación de compuestos vamos a ver compuestos neutros, ¿sí? Bueno, ¿esto se entendió? Bien. Sí, profe. Entonces vamos a ver un poquito lo siguiente que habíamos visto, y voy a seguir repasando para la gente que no pudo estar en la clase pasada. Ahí voy a volver a compartir pantalla. Bien. Habíamos visto este cuadrito de... hay mensajes en el chat, perdón. Está bien, son ustedes pasándose de la... Acuérdense de dar el presente. Lo que habíamos visto es este cuadrito, que tienen que saberlo, pero que no se preocupen, que en el tiempo y en la medida en la que practiquen ejercicios lo van a ir sabiendo, que nos muestra cómo se pueden combinar los distintos elementos para formar compuestos. Entonces, tenemos elementos metales y no metales. A los metales más hidrógeno los vamos a llamar hidruros metálicos, al compuesto que forman los metales con hidrógeno los vamos a llamar hidruros metálicos, que son en los que vimos que el hidrógeno actúa con -1 y el metal con número de oxidación positivo. Y si los combinamos con oxígeno, tenemos los óxidos básicos, que ahora los voy a repetir. Cuando a los no metales los combinamos con hidrógeno, tenemos lo que se llaman hidruros no metálicos. Y cuando a los no metales los combinamos con oxígeno, tenemos los óxidos ácidos o anhídridos. Que hasta acá yo creo que vamos a poder llegar hoy. Y después vamos a ver qué le pasa a esos compuestos si los juntamos con el agua, qué otras cosas forman. Entonces, vamos de a poquito, vamos a repetir cómo se formaban los óxidos básicos y a formar los óxidos básicos que les dejé de tarea. Entonces, óxido va a ser siempre el compuesto formado por un elemento más oxígeno. Cuando ese elemento es un metal, el óxido se llama óxido básico. Después ya van a ver reacciones ácido-base y van a entender por qué el óxido de un metal es básico y se llama óxido básico. Y lo mismo con los de no metales que se llaman óxidos ácidos o anhídridos. Entonces, los óxidos básicos dijimos que están formados por un metal más oxígeno, y lo que vimos es cómo escribirlos y cómo escribir su ecuación de formación. ¿Cómo escribo el compuesto? O sea, lo que tengo a la derecha, el producto de la reacción. Escribo primero el metal y después el oxígeno, cada uno con sus correspondientes atomicidades, que ahora vamos a ver cómo las calculamos, cómo nos damos cuenta qué atomicidad le tenemos que poner. Y eso se escribe así porque en química, cuando escribimos compuestos, siempre escribimos el átomo más electronegativo a la derecha. Nosotros habíamos dicho que había metales y no metales en la tabla periódica, y que en general los metales eran poco electronegativos, no tenían fuerte tendencia a atraer los electrones hacia sí, por eso los cedían, y el oxígeno, que es un no metal, sí es electronegativo y tiene tendencia a atraer los electrones hacia sí. Por eso al oxígeno lo escribimos a la derecha. Es simplemente una convención. O sea, hay gente que se puso de acuerdo y dijo, bueno, como escribimos, vamos a poner siempre al más electronegativo a la derecha. Y lo otro importante es que cuando estamos escribiendo la ecuación de formación, al oxígeno lo tenemos que escribir como aparece en la naturaleza, y el oxígeno aparece en la naturaleza como un gas formado por 2 átomos de oxígeno. Es un gas diatómico. Entonces al oxígeno lo tenemos que escribir siempre como oxígeno 2, con atomicidad 2. Y eso es importante porque eso nos va a variar el número de oxidación final con el que está actuando todo el oxígeno, y por lo tanto
Eso nos va a limitar después por cuánto tenemos que multiplicar cada cosa para balancear la ecuación, etc. Entonces siempre es muy importante acordarse de no escribir al oxígeno como un átomo, sino como una molécula diatómica, ¿sí? Como un compuesto de oxígeno. Y lo otro que vimos es cómo lo nombramos, que es lo que preguntaba un compañero hace un rato. Se van a llamar óxidos, y cuando el metal actúe con un único número de oxidación, que eso lo chequeo en la tabla periódica, se va a llamar simplemente óxido de metal. Y cuando necesito aclarar con qué número de oxidación está actuando, para yo saber qué compuesto tengo que escribir, de quién me están hablando, se va a llamar óxido metaloso cuando actúe con el menor número de oxidación, y óxido metálico cuando actúe con el mayor. Además de esa nomenclatura tradicional, que es la que se usa generalmente cuando hablamos, existe la nomenclatura de numeral de Stock, en donde es más fácil, y es la que se usa en general por escrito, y nombramos al óxido como óxido de metal, y entre paréntesis aclaramos la valencia del metal, que la valencia es el número de oxidación, pero sin el signo, y escrito en números romanos. Ahora vamos a ver unos ejemplos que son los que les dejé de tarea, y por favor, si los que estaban la clase pasada no entienden, pregunten. Entonces, yo les había dicho que si de esos a los que les asignamos número de oxidación recién, ustedes identificaban que alguno se trataba de un óxido básico, intenten formarlo. ¿Pudieron identificar si entre los que hicimos alguno era un óxido básico? Sí. Bien, ¿cuál o cuáles? El del cobalto. El cobalto con el oxígeno. Excelente. El del cobalto con el oxígeno, porque el óxido básico es metal más no metal, el cobalto es un metal, el oxígeno es un no metal. Como estamos viendo óxidos, lo que yo tengo que mirar para ver si alguno es óxido básico, son únicamente los compuestos que tengan oxígeno. Y dentro de los que yo les listé, el único que tenía oxígeno combinado con un metal era este. En los demás teníamos oxígeno combinado con no metales. Entonces, este era el único óxido básico. En este caso, ustedes ya tienen el compuesto formado y teníamos los números de oxidación asignados. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir la ecuación de formación, es decir, lo que hay del lado de los reactivos, del lado de la izquierda. Y voy a escribir al oxígeno como molécula diatómica y al metal solito. ¿Sí? Entonces, de este lado los números de oxidación van a ser los mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para balancear la ecuación? ¿Por qué digo balancear la ecuación? Porque yo tengo que mirar que de los dos lados de la reacción haya la misma cantidad de elementos, porque la materia no se crea ni se destruye, ¿sí? Entonces, lo que había de un lado tiene que haber del otro. Con lo cual, yo acá tengo en el lado de los productos un solo oxígeno, y en el lado de los reactivos tengo dos oxígenos. Y lo que hay de este lado de la reacción, lo que hay del lado de los reactivos, yo no lo puedo modificar, en el sentido de que no le puedo modificar su atomicidad. El oxígeno es así, y yo este número no me lo puedo sacar de encima, lo tengo que respetar. Entonces, lo que sí puedo hacer yo es ver cuánto de cada compuesto, ¿sí?, y de cada reactivo hay. O sea, cuánto de cada uno tiene que aparecer para que se respeten las cantidades. Entonces, ¿qué hicieron para balancear esta ecuación? Agregamos el 2 en el oxígeno. Agregan el 2 en el oxígeno. ¿En cuál oxígeno? ¿Dónde agregó el 2? En el producto se agrega el 2. En el producto se agrega el 2, pero alguien me dijo, agrego el 2 al oxígeno. No es tan así. Yo lo que quiero hacer es, como de este lado tengo dos oxígenos, tener dos oxígenos también de este. Pero yo no puedo agregar
No sé si es lo que me quisieron decir o no, pero me sirve el ejemplo para mostrar algo que no tenemos que hacer. Yo no puedo agregar un 2 acá. Y decir entonces, listo, un cobalto de este lado, un cobalto de este, 2 oxígenos de este, 2 oxígenos de este lado. ¿Por qué? Porque el compuesto yo ya se los di formado. O sea, ya les dije, este compuesto existe así. Y ya le asignamos los números de oxidación y vimos que el oxígeno actuaba con -2 y el cobalto con +2. Si yo acá hiciera esto, y quisiera tener 2 oxígenos de este lado, acá yo tendría número de oxidación -4, ¿sí? Y también tendría que entonces ahora agregar 2 cobaltos, y poner un 2 acá, para tener +4, que no tiene sentido, porque 2 es divisible por 2, ¿para qué voy a tener 2 de cada uno si puedo tener uno solo de cada uno? Y además tendría que multiplicar por 2 al cobalto del otro lado. Entonces, esto es lo que no podemos. Las atomicidades no las podemos modificar. Las atomicidades ya están asignadas, ¿sí? Y es uno de cada. Entonces lo que yo puedo hacer es multiplicar a todo el producto por 2 para multiplicar al oxígeno por 2. Es decir, poner un 2 grande acá adelante que me diga que de producto voy a obtener 2 compuestos de óxido cobaltoso, dijimos que se llamaba, ahora repasamos por qué. Voy a dejar los números de oxidación para eso. Y ahora sí, tengo 2 oxígenos de este lado y 2 oxígenos de este, pero ahora, como tuve que multiplicar a todo este compuesto para volver para el oxígeno y estar igual de los dos lados, tengo 2 cobaltos de los productos, entonces tengo que poner un 2 adelante del cobalto en los reactivos también. Y ahora la ecuación está balanceada. Pero yo al 2, al cobalto, se lo pongo acá, ¿sí? Lo que quiero decir con esto es que hay 2 átomos de cobalto individuales que van a estar reaccionando con los 2 oxígenos. Pero no se lo puedo poner acá chiquitito. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, Sí, profe. el por qué, digamos. Vamos a nombrarlo. El cobalto, si miramos en la tabla periódica, para el cobalto teníamos números de oxidación posibles +2 y +3. Y dijimos que cuando actuaba con el más chico se llamaba óxido metaloso, y cuando actuaba con el más grande se llamaba óxido metálico. Como en este caso está actuando con +2, que para el cobalto es el más chico, esto se llama óxido cobaltoso, y si lo quisiéramos nombrar por la otra, por la de numeral de Stock, en la que ponemos la valencia entre paréntesis, esto se llama óxido de cobalto 2, en números romanos y sin signo, que es para aclarar que actúa con número de oxidación 2. ¿Está bien? Sí. Bueno, Sí, perfecto. profe. Entonces, ¿en qué casos sí yo puedo modificar la atomicidad? En realidad no es que la voy a estar modificando, sino que la voy a estar asignando. ¿Cuándo hago eso? Cuando a mí me dicen, formá tal compuesto, y por el nombre del compuesto yo me doy cuenta con qué número de oxidación está actuando el metal, y ahí me voy a dar cuenta cuánto de metal y cuánto de oxígeno necesito, sabiendo el número de oxidación del metal, porque me lo dice el nombre del compuesto, y sabiendo que al oxígeno le tengo que asignar siempre -2. Entonces yo les había dado de tarea que formen algunos. ¿Me quieren ayudar, que no lo tengo a mano? Y me quieren decir cuáles les pedí que formen, así lo hacemos, por favor. Óxido de aluminio. Bien. Había de calcio también, creo, ¿no? Sí, y de níquel. Bien, óxido de calcio. Y ninguno tenía ninguna aclaración. El de níquel decía niqueloso, niquélico, decía de níquel algo. Níquel Níquel 3. Número Bien. 3. Ya se los di escrito así. Óxido de níquel 3, ¿no es cierto? Bien. Sí, el único. Para los que nadie les aclara si es, o sea, no dice óxido aluminoso, óxido cálcico,
sino que dice óxido de aluminio y óxido de calcio, eso es, si no me lo están aclarando, porque evidentemente hay un único número de oxidación posible para ese elemento. Entonces, por eso en el nombre no necesitan aclarar nada, porque cuando nos digan óxido de aluminio, no hay dos formas de escribirlo, porque no hay dos números de oxidación posibles para el aluminio, entonces todos deberíamos escribir el mismo compuesto. Lo mismo con el óxido de calcio. Con el óxido de níquel, sí me aclaran la valencia, me están diciendo que va a actuar con número de oxidación más 3, porque evidentemente hay más de un número de oxidación posible para ese compuesto. Entonces, acá sí, cuando me dicen, bueno, formá este compuesto, lo primero que tengo que hacer es eso, ver con qué número de oxidación va a estar actuando cada uno, y escribir siempre. Vamos a formar el óxido de aluminio primero. Escribo primero el metal, más oxígeno diatómico, y ¿cómo tenía que escribir el compuesto? ¿A quién pongo primero en la fórmula? Pongo primero al aluminio y después al oxígeno, ¿sí? Y yo ya sé que el oxígeno actúa con -2 y que el aluminio va a actuar con su único número de oxidación posible. Si van a buscar el aluminio a la tabla periódica, ¿cuál es ese único número de oxidación posible para el aluminio? 3. 3. Más 3. Y ya sé que el oxígeno le tengo que poner -2. Entonces, lo que yo tengo que ver es, para que estos dos sumen 0, porque la molécula es neutra, no tiene carga, no es una molécula, esto en realidad es una sal, para que el compuesto sea neutro porque no tiene carga, yo tengo que ver cuántas veces tengo que poner cada uno para que esto dé 0, ¿sí? Si yo pongo 2 veces el aluminio, acá voy a tener más 6, voy a tener que poner ¿cuántas veces el oxígeno? 3. 3. Si no, lo otro que yo puedo ir haciendo es ir probando, o sea, es lo que ya dijimos, ¿no? O los cruzo, pero con eso a veces me puedo confundir, o lo que yo tengo que pensar es, bueno, el que es, o sea, impar con par, siempre me va a terminar dando impar. Y yo quiero que me dé 0. Entonces tengo que tratar de que las cosas sean pares. Entonces ya sé que este más 3 lo tengo que hacer par de alguna manera. Por lo tanto, voy a estar multiplicando acá por 2, por 4, por números pares. Y después veo cuántas veces necesito el oxígeno, ¿sí? Si ustedes hubieran ido probando y decían, bueno, le pongo primero el oxígeno, a ver, ¿cuántas veces puede estar? Bueno, si no es 1, que sean 2. Si es 2, me quedaría -4. Y este es más 3, y si a este lo pongo por 2 es más 6, me sigue quedando -2. Entonces no, me conviene uno más. Y así ir probando. Pero casi siempre van a ser par uno y el otro va a aparecer 3 o 5 veces, ¿sí? Pero se van a dar cuenta. Y ahora, ¿cómo balanceo esta ecuación? O sea, ¿cómo hago para que de los dos lados de la ecuación yo tenga la misma cantidad de cada elemento? Un 2 delante del producto y un 2 adelante del aluminio solo. Ok, un 2 adelante del producto, multiplicando a todo el producto, y un 2 adelante del aluminio. Yo de movida veo que tengo acá 2 aluminios, y de este lado yo tenía uno solo. Entonces ya seguro tengo que poner este 2. ¿Sí? Entonces ahí ya tenía 2 aluminios de un lado y 2 aluminios de este. ¿Sí? Ahora, si yo multipliqué por 2 acá, ¿cuántos aluminios tengo en realidad? 4. 4. Pensé que era bajaba. Digo, se dan cuenta ahí qué pasó, ¿no? Al momento de asignar, entonces acá en realidad no es un 2. En tal caso tendría que poner un 4. Un 4. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de pensarlo de otra manera y decir, bueno,
de movida tengo 2 aluminios, así que está bien, pongo este 2 acá por el momento, ¿sí? Y de este lado tengo 3 oxígenos y de este lado 2. Con lo cual, siempre que el oxígeno me aparezca en los productos, como en los reactivos yo lo tengo de a 2, siempre el oxígeno va a tener que aparecerme con un número par en los productos, porque acá siempre lo voy a estar multiplicando por 2. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, si de este lado el oxígeno, no importa qué número yo le ponga adelante, ese número siempre lo voy a estar multiplicando por 2, pero si es un número par el que yo pongo adelante, la cantidad de oxígenos totales va a ser par. Y si es un número impar el que le pongo adelante, la cantidad de oxígenos totales va a ser par, porque par por par es par, y par por impar es par. Entonces, sí o sí, de este lado voy a tener que tener un número par de oxígenos. Entonces hago eso que estábamos viendo. Si acá tengo 3 oxígenos, lo primero que me conviene hacer es hacerlo par. Entonces multiplico por 2 acá, para ya tener 6 oxígenos. Si acá tengo que tener 6 oxígenos, ¿por cuánto tengo que multiplicar el oxígeno acá? Por 3. Por Por 3. 3. Excelente, por 3. Porque acá tengo 3 por 2, 6 oxígenos, y acá tengo 2 por 3, 6 oxígenos. Como ahora multipliqué por 2 y al aluminio lo tenía 2 veces, tenemos que corregir lo que pusimos acá y decir que en realidad al aluminio lo tenemos que multiplicar por ¿cuánto? Por 4. 4. Perfecto. Entonces, así como regla general, traten de primero hacer par lo impar, ¿sí? Sobre todo para el oxígeno, que no me queda otra que sea par por cómo lo tengo en los reactivos. Y después en función de eso acomodo lo demás. ¿Qué quiero decir con esto? Balanceo primero el oxígeno y después balanceo el metal. ¿Se entiende? Voy a tomar el... Sí, pero Bien. Vamos con el otro, con el óxido de calcio. Voy a escribir calcio más oxígeno diatómico, y acá ya sé que voy a poner al calcio primero y al oxígeno después, pero todavía no sé cuánto de cada uno. Entonces, repito algo por si no quedó claro. Acá sí nosotros pusimos las atomicidades porque las estábamos asignando, porque estamos viendo cómo se dibuja el compuesto. Porque a mí me dieron el nombre, y yo a partir del nombre tengo que interpretar cuál es el compuesto que yo tengo que escribir. Cuando a mí el compuesto ya me lo dan escrito, nunca le puedo modificar la atomicidad. ¿Sí? ¿Se entiende esa diferencia, digamos? Entonces, vamos con el óxido de calcio. ¿Cuáles son o cuál es el número de oxidación posible para el calcio? Más 2. Más 2. Y al oxígeno siempre le asignábamos menos 2, entonces ya está. Con uno de cada uno, sumamos 0 y la molécula es neutra. Con lo cual, resueltos los números de oxidación. Y ahora otra vez lo mismo. De este lado tengo 2 oxígenos, con lo cual, ¿qué es lo que tengo que hacer para balancear? Agregar un 2 en el producto. Agregar un 2 multiplicando a todo el producto. Entonces ahora tengo 2 oxígenos de este lado y 2 oxígenos de este, pero se me desbalanceó el calcio. Entonces, ¿qué tengo que hacer del lado de los reactivos? agregarle un 2 al 2 calcio. al calcio. Un 2 al calcio, que repito por las dudas, el 2 se lo agrego grande acá adelante, no acá abajo, ¿sí? No modifico las atomicidades. Multiplica a todo el calcio. Bien, perfecto. Y vamos a hacer el de níquel. Escribo níquel más oxígeno diatómico, esto me quedó muy junto, quiero multiplicar. Y de este lado pongo primero el níquel y después el oxígeno. Y a mí me dijeron que el níquel actuaba con más 3. Entonces el oxígeno yo sé que actúa con menos 2, entonces, mismo caso que ya vimos antes, ¿cuántos de cada voy a tener? Yo sé que es una pavada, pero esto es a fuerza de práctica y repetición. ¿2 de níquel y 3 de oxígeno puede ser? Sí, perfecto. 2 de níquel y 3 de oxígeno.
Ahora balanceo, mismo caso que el que hicimos para el óxido de aluminio. Sí o sí va a tener que ser par la cantidad de oxígenos que yo tengo. Entonces, si de este lado tengo una cantidad de oxígenos que es impar, de movida, ya sé que voy a tener que volver para el oxígeno. Balanceo primero el oxígeno y después balanceo el metal. 2 por 3, 6. ¿Por cuánto tengo que multiplicar el oxígeno en los reactivos? Por 3. 3, perfecto. Y ahora tengo 2 por 2, 4 níquel, y acá lo tengo solito. ¿Por cuánto tengo que multiplicar al níquel? Por 4. Por 4, excelente. Y ahora lo quiero nombrar a este óxido de níquel, porque me lo nombraron por la de numeral de stock, donde me dicen óxido de níquel 3 entre paréntesis, pero yo quiero nombrarlo por la forma tradicional. Me tengo que ir a fijar cuántos números de oxidación posibles tiene el níquel. El níquel tiene 2 números de oxidación posibles, más 2 y más 3. ¿Está actuando con el más chico o con el más grande el níquel en este compuesto? El más grande. El más grande, ¿sí? No sé quién dijo el más chico, pero entre 2 y 3, acá está actuando con más 3, 3 es el más grande. Entonces, ¿cómo llamaríamos a este compuesto por la forma tradicional? Óxido niquélico. Perfecto, no, niquélico. No sé quién dijo niqueloso, pero niqueloso sería para el más chiquito. Y entre 2 y 3, 3 es más grande, acá está actuando con 3, o sea que está actuando con el más grande, o sea que la terminación que le corresponde es ico, y se va a llamar óxido niquélico. Eso es un poco de memoria, y esa memoria con la práctica, en cuanto la vayan aplicando, les va a empezar a salir. No se preocupen si ahora no les sale. ¿Se entendió? ¿Resuelta la tarea? Sí, profe. La gente que estuvo la clase pasada, si es que hay alguien presente hoy, ¿no? ¿Entendió cómo asignar números de oxidación y cómo formar óxidos básicos y quiénes son los óxidos básicos? No tengan vergüenza de preguntar. De todos Sí, modos, profe. bueno, excelente. De todos modos, si después revisan el video y no entienden y qué sé yo les comparto la diapositiva para que les pase a ustedes, y en la primera diapositiva tienen mi mail, así que me pueden consultar. Perdón, moví la compu para estar más cómoda yo, porque les voy a volver a compartir pantalla para que sigamos avanzando. ¿Me bancan 2 segunditos? Voy al baño y vengo. No sé si ustedes se quieren reacomodar. Y ahí ven. Bien. De vuelta, entonces. Óxidos básicos, ya lo vimos. Voy a pasar estas diapos. Y lo que sigue son los óxidos ácidos, también llamados anhídridos.
en donde en vez de metal con oxígeno, lo que se va a estar combinando es un no metal con un oxígeno. El oxígeno también es no metal, es decir, van a estar combinando dos no metales. Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? Lo mismo que antes, primero el no metal, después el oxígeno, y vamos a escribir de la misma manera el compuesto. Primero el no metal y después el oxígeno, cada uno con sus correspondientes atomicidades o subíndices. Una cosa muy, muy importante, esto remárquenselo en las diapositivas o anótenlo en sus cuadernos. Si hay alguien que tiene prendido el micrófono y tengo como ruido de fondo, voy a tratar de ver si los puedo silenciar, o si ustedes se identifican quién es, silenciense. Ahí está, alguien se dio cuenta, se silenció. Excelente. Gracias. Una cosa que es muy importante es que, así como yo les dije que en la naturaleza el oxígeno era diatómico y aparecía como molécula de oxígeno, como oxígeno 2, otros no metales, el oxígeno también es un no metal, otros no metales también aparecen en la naturaleza como gases formados por dos átomos del elemento, como gases diatómicos. Y esos son el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Entonces, que si lo miran en la tabla periódica, flúor, cloro, bromo e yodo son los del grupo 17, es la anteúltima columna de la tabla periódica, justo a la izquierda de los gases nobles, y se llaman halógenos, el flúor, cloro, bromo y yodo. Entonces, digo como para que les resulte más fácil para acordarse quiénes, ¿no? Todos los halógenos, o sea, todos los del grupo 17, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno, siempre los vamos a escribir como hidrógeno 2, nitrógeno 2, oxígeno 2, etc. Eso es re importante porque nos va a afectar cómo balanceamos la ecuación, y porque se los van a corregir también cuando les tomen examen en la facu. Entonces, esto importantísimo. Bien. Profe, ¿se podría decir que todos los que tienen colorcito, por lo menos en mi tabla, más Claro. el yodo? No les quise decir eso, ¿sabes por qué? Porque depende la tabla. Entonces, como todas las tablas tienen colores distintos para representar cosas distintas, no tomen eso como dato, ¿sí? Porque en mi tabla hay otros que están pintados así, o sea, en mi tabla el carbono, que en la naturaleza no es diatómico, está pintado del mismo color que el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, por ejemplo. Entonces, eso no necesariamente es una referencia piola para darse cuenta. Es medio que se lo tienen que acordar. No se me ocurre más que otra cosa que decirles. Son los halógenos, o sea, todo el grupo 17, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. No, si tienen alguna regla mnemotécnica para acordárselo, genial. Si se me ocurre alguna en el transcurso de la semana, se las digo, pero es medio que lo tienen que saber. Vamos a ver cómo se nombran. Entonces, acá tenemos una complicación extra a nombrar óxidos básicos, que era lo que habíamos visto recién, que es que pueden tener varios números de oxidación posibles los no metales. O sea, para los metales vimos que había en general dos, uno más grande y uno más chico, y era oso, oico, y se acabó. Los no metales, como depende con quién se estén combinando, pueden hacer varias cosas distintas, tienen muchos números de oxidación posibles porque van a poner en juego distinta cantidad de electrones en función de con quién se están enfrentando o combinando. Entonces, cuando el no metal tiene únicamente dos números de oxidación posible, vamos a llamarlo óxido o anhídrido no metaloso y no metálico.
Y con esas dos cositas nos alcanza para aclarar, porque solamente hay dos números posibles, entonces oso va a ser el más chico, ico va a ser el más grande. Ay, pasé la diapo sin querer, perdón. Ahora, cuando el no metal tiene varios números de oxidación posible, a la terminación oso e ico, que son sufijos se llama la partecita final de la palabra, se le agregan prefijos, es decir, le agregamos algo adelante a la palabra. Y se va a agregar hipo para el más chiquito, ¿sí? Entonces el oso queda, porque es de que es el más chico, pero como es el más chico, le agregamos hipo, y se va a llamar óxido hiponometaloso. Y para el más grande, le agregamos per, y se va a llamar óxido pernometálico. Entonces, como lo tienen ahí, del menor número de oxidación al mayor número de oxidación posible, los nombres van a ser óxido o anhídrido hiponometaloso, el siguiente va a ser no metaloso, el siguiente va a ser no metálico, y el siguiente va a ser pernometálico. ¿Se entiende? Es medio goma, pero es la única forma que tenemos. Y la otra, que es más fácil, porque es aclarar la valencia entre paréntesis, es simplemente decir óxido o anhídrido del no metal y la valencia entre paréntesis, y se acabó. O sea, el número de oxidación sin signo entre paréntesis, y con eso se acabó. Entonces, vamos a hacer ejemplos de óxidos ácidos, es decir, óxidos no metálicos. A ver. A ver, hay una diapo más, perdón. Ah, este era el nombre, está bien. Entonces, otra vez al pizarrón. Y vamos a formar, por ejemplo, el dióxido de carbono, que es una molécula conocida, creo que por todos, ¿sí? El gas que exhalamos en la respiración. Carbono, no metal, oxígeno, no metal. Entonces esto es un no metal más oxígeno. Es un óxido o anhídrido, no metalo, no, perdón, porque con esto ya lo estaría nombrando y no quiero. Óxido ácido. No metal más oxígeno. Entonces, el dióxido de carbono me lo dan, la molécula es esta, yo ya sé que es esta, y si se fijan yo les estoy diciendo dióxido de carbono, no es que les estoy diciendo anhídrido carbónico, anhídrido carbonoso, óxido carbonoso. Ahora les voy a explicar por qué y qué particularidad tienen estos compuestos. Entonces, ¿cómo lo formamos? El compuesto, es decir, el producto, ya me lo dan formado, y yo lo que tengo que hacer es escribir el no metal más oxígeno. El oxígeno es diatómico, el carbono no. Lo que voy a hacer ahora es asignar números de oxidación. ¿Cómo asigno? El oxígeno es -2. Perfecto. Y por lo tanto el carbono, +2. ¿por qué +2? Si yo pongo +2 acá, No, perdón, +4. bien, excelente, +4. Porque yo tenía 2 oxígenos, entonces para el oxígeno en ese compuesto, en total es -4. Y para que se neutralice, ¿sí? Para que se cancelen las cargas, el carbono tiene que actuar con +4. Bien. Después vemos la cuestión de cómo lo nombramos. Vamos a balancear. De este lado tengo 2 oxígenos, de este lado tengo 2 oxígenos. Estoy. De este lado tengo un carbono, de este lado tengo un carbono, estoy, no tengo nada que hacer, así como está escrita la ecuación, está balanceada. Van copiando ustedes mientras, ¿no? No hace falta que yo les aclare que vayan copiando, quiero creer.
Bien. Sí, profe. Sí, obvio, profe. Igual queda la clase grabada, pero bueno, si lo hacen después es doble trabajo, mejor si van escribiendo ahora. Bien. Si ustedes miran en la tabla periódica, para el carbono hay números de oxidación posibles, depende de la tabla que estén mirando, más 4, menos 4, más 2 y menos 2. ¿Sí? Entonces, en este caso, para el carbono, más 4 sería el más grande, ¿sí? Y entonces este se va a llamar óxido carbónico o anhídrido carbónico, pero como es una molécula tan común en la naturaleza, tiene un nombre tradicional o coloquial, tipo un nombre propio, como que digan fulanito, y se acostumbra a decirle dióxido de carbono, porque una forma alternativa de nombrar, que nosotros no la estamos viendo porque no se usa mucho en la facultad, es decir directamente en el nombre con prefijos cuánto de cada uno hay. Entonces, como hay 2 oxígenos y un carbono, esto es dióxido, porque hay 2 oxígenos, de carbono. Y el gas tóxico que se produce en la combustión cuando hay insuficiente cantidad de oxígeno, que es el que, si lo respiramos, la podemos quedar, es este que, ¿cómo se llamaría? O si con este dato que yo les digo que es el que es tóxico para nosotros, ¿saben cuál es? Si este que tiene 2 es dióxido de carbono, ¿este cómo se llamaría? ¿Saben? Monóxido de carbono. Excelente. Este es el monóxido de carbono, porque mono es 1 y hay un solo oxígeno, ¿sí? Y ese es el monóxido de carbono, donde acá el oxígeno actúa con -2 y el carbono actúa con +2, ¿sí? Fíjense que aunque el carbono sea un no metal, es decir, es electronegativo, tiene tendencia a atraer los electrones hacia sí, como se está cruzando con el oxígeno, que es más electronegativo, es el oxígeno el que toma un número de oxidación negativo y tironea los electrones más hacia sí, y si ustedes revisan las reglas que les di, la regla dice que cuando aparece oxígeno en el compuesto, el negativo va a ser siempre el oxígeno. Entonces, si bien estos son 2 no metales que se están combinando y los 2 tienen tendencia a traer los electrones hacia sí, es como que gana el oxígeno porque es más electronegativo. Entonces, el negativo en un compuesto donde hay oxígeno va a ser el oxígeno, ¿sí? Y siempre le asignamos -2. Y con eso vemos el otro número de oxidación posible para el otro no metal que está actuando. Entonces, para esa nomenclatura así como coloquial, digamos, esto es el dióxido de carbono, esto es el monóxido de carbono, pero si no, este se podría llamar óxido o anhídrido carbónico, porque actúa con +4, y en este que actúa con +2, sería el óxido o anhídrido carbonoso. Pero nadie lo llama así, porque es una molécula tan común que tiene su nombre propio y le dicen monóxido de carbono. No se vuelvan locos con esto, son pocos los compuestos que tienen nombre propio, ¿sí? Y ya los vamos a ir viendo y van a ver que se los van a aprender. Bien. Voy a dejar el oxígeno acá escrito y la flecha también. Y vamos a formar el óxido que se forma con oxígeno y azufre, con el azufre actuando con número de oxidación +6. Traten de formarlo ustedes en sus cuadernos primero, tómense 2 minutines, y ahora hacemos puesta en común. Repito, el azufre con +6. Así que ya le voy a ir poniendo un +6 acá.
¿Pudieron hacerlo? Creo que sí, profe. Vamos, Sí, profe. y vamos. Entonces, si el azufre es +6 y el oxígeno dijimos que siempre era -2. -2, ¿cuántos de cada uno tengo que tener? Que acá pueden hacer lo de cruzar o lo de ir viendo acá, ya son pares los dos. Y si este tiene el número de oxidación más grande, ¿sí? Al que me conviene multiplicar, digamos, al que necesito aumentar la cantidad para que esto sume 0, es al oxígeno, ¿no es cierto? Les digo como pista para darse cuenta cómo tienen que asignar los subíndices, las atomicidades. ¿Qué atomicidad corresponde ahí? Es al 3 oxígeno. de oxígeno. 3 de oxígeno. 3 de oxígeno. Porque este ya es grande, ya tiene +6. Entonces, al pedo multiplicarlo y seguirlo agrandando, porque si multiplico al azufre y lo sigo agrandando, cada vez voy a estar más lejos del -2 que tiene el oxígeno, ¿sí? Al que me conviene agrandar para que se acerque a -6 es al oxígeno. Entonces al único que voy a multiplicar es al oxígeno, que si quiero que tenga -6, lo multiplico por 3, y listo, y me da -6, y la sumatoria es 0. ¿Todos se pudieron dar cuenta de eso o entienden cómo darse cuenta de eso? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Podría dar otro ejemplo, profe? ¿Cómo, perdón? ¿Podría dar otro ejemplo? Podría dar otro ejemplo, a ver, déjame ver si tengo alguno anotado, o si a mí se me ocurre. No quiero spoilearles la tarea. Déjame ver si encuentro uno que sea así muy fácil o que se me venga a la cabeza ahora. Pero, por ejemplo, si yo les digo que formen óxido de nitrógeno con el nitrógeno actuando con número de oxidación +1. ¿Sí? Ahí vos sabés que al oxígeno sí o sí le tenés que asignar -2. Entonces ahora decís, bueno, ¿cómo hago para que esto se cancele? Si yo multiplico al oxígeno por algo, este -2 se me va a hacer cada vez más negativo. ¿Sí? Se me va a hacer -4, -6. Me sigo alejando de cancelar este +1. Entonces, al que voy a tener que multiplicar por algo, es al más chiquitito para que alcance al más grande. Entonces, Sería el 2. ¿cómo? Sería el 2 al nitrógeno. Poner 2 nitrógenos para que acá me queden +2, y +2 con -2 me den 0, y me quede neutro, me quede sin carga. ¿Se entiende? Sí, profe, pero el +1 que usted nos dio es por darnos nomás, porque por ejemplo me estoy fijando en la tabla y no está en mi tabla por lo menos el número de oxidación +1. Justo para el nitrógeno, esto creo que lo charlamos la clase pasada, justo para el nitrógeno, +1 es un número de oxidación que no es muy común. El nitrógeno puede hacer un montón de cosas, entonces tiene un montón de números de oxidación posibles, y es un compuesto es un átomo bastante particular, que puede hacer un millón de cosas. Entonces tiene un montón de números de oxidación posibles, y no todos figuran en la tabla periódica, porque en la tabla periódica figuran los más comunes, digamos, los que cada átomo más comúnmente usa para formar compuestos. No se vuelvan locos con eso, seguramente en la facu siempre les van a decir, o que formen el compuesto con determinado número de oxidación, entonces no importa si está en la tabla periódica o no, porque ustedes se los dieron, y ustedes la regla para asignar los demás la saben, y si no, van a usar los que aparecen en la tabla periódica, que son los más comunes. Yo ahora puse ese porque era el único que se me ocurrió para darte un ejemplo, sin spoilear los compuestos que yo les quería dar de tarea. Pero se entiende como cómo razonar qué número, por cuánto tengo que multiplicar a cada uno, más o menos. Igual a Sí, seguir. profe. Sí, profe.
Entonces ahora tengo que balancear la ecuación, porque de este lado tengo un número par de oxígenos y de este no. Entonces, ¿cómo la balanceamos? Primero Haciendo par el producto. Primero hago par el producto. Entonces, si de este lado tengo 3 oxígenos, o sea, los quiero tener pares, por lo mínimo que puedo multiplicar, es por 2. 2. Y ahora, Y ahí tendría 6 oxígenos. claro, Y hay que agregarlo en En 3. el reactivo se agrega 3 al oxígeno. perfecto. Como ahora de este lado tengo 6 oxígenos, y del reactivo ya tenía 2, ahora agrego un 3. y al azufre Dos. le agrego 4. Al azufre 4 no, porque si Ah, yo tengo 4 acá, sí, sí, acá me están sí, faltando. sí, Entonces al azufre le tengo que agregar un 2. el 2. ¿Está bien? Sí, 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 me había confundido. Entonces ahí nos queda la ecuación balanceada. Perdón que yo haga estos números horribles, es porque nunca me doy cuenta de dejarme un poco de espacio cuando lo escribo. Ustedes traten de ser más prolijos, y antes de cada átomo, de cada compuesto, dejarse un poco más de espacio para que no les quede un número grande, horrible ahí, todo largo, feo. Bien. Profe, ¿los números que se encuentran adelante sí o sí tienen que ser más grandes? Lo que no tienen que ser es más chiquititos que el tamaño del átomo. Tienen que ser iguales de grandes que el átomo o más grandes que el átomo. Si yo esto lo quiero escribir prolijo, escribo 2 azufres más 3 oxígenos diatómicos. La importancia está en la diferencia de tamaño entre estos dos. ¿Sí? Quedan 2 óxidos de azufre, que ahora vemos cómo lo nombramos. Entonces lo importante es que este es subíndice y es chiquitito, y este aplica solo al elemento al que se lo estoy poniendo abajo a la derecha, y este que es grande multiplica a todo lo que sea que tenga al lado. ¿Se entiende? Digamos, como cuál es la relación de tamaño. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, ahora para nombrarlo, si ustedes van a mirar el azufre en la tabla periódica, que es un no metal, o sea que lo van a encontrar a la derecha en la tabla periódica, el azufre tiene varios números de oxidación posible, ¿sí? Como siempre que se enfrente con el oxígeno, dijimos que el oxígeno siempre va a ser el negativo, le presto atención nada más a los números de oxidación positivos posibles para el azufre, que son 6, 3 y 4, por lo menos en mi tabla periódica, ¿sí? Estos son raros de nombrar, insisto, en general se usan los nombres propios que les quedaron, los nombres comunes, pero más 6 es el más grande, ¿sí? Entonces, este va a ser óxido o anhídrido, igual, ¿sabes? Óxido sulfúrico o anhídrido sulfúrico o óxido de azufre, 6 en números romanos, sin la carga. ¿Sí? También, si lo queremos nombrar como veníamos nombrando los del carbono, este podría ser el trióxido de azufre. Si quieren se los anoto. También se puede llamar dióxido de azufre. Lo más importante, Profe, sí, tengo una duda. Vio que asignamos al número de oxidación del oxígeno sí, y ponemos el -2 y el -6 que está arriba, ¿es necesario ponerle o mientras nosotros sepamos que ya está bien? esto yo se los pongo para que ustedes se den cuenta que la sumatoria va a dar 0, ¿sí? Pero no hace falta ponerlo. Si a ustedes les piden en un ejercicio asignen los números de oxidación, vos pones eso, pones el de cada elemento nada más, ¿sí? Claro, sí, sí. Si esto lo pones, no va a estar de más, nadie te lo va a poner mal,
lo importante es que igual aparezca este, ¿no? O sea, si pones este, ponelo como cosa secundaria o más arriba, como que se note que es que vos estás haciendo una cuenta, pero el que corresponde poner es -2. Está bien la pregunta, Gracias. porque no sé qué tan hinchas son en la facu corrigiéndoles los exámenes y eso, entonces está bueno que ustedes contesten lo que les piden y nada más, y no se manden a contestar nada de más o a hacer nada de más por las dudas. Eso después capaz, esas cositas, antes del examen, qué sé yo, charlenlas con Mati, que Mati la tiene más clara con qué les suelen tomar en cada examen y cómo suelen corregir, y seguro esos tips él se los va a poder dar. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Sí, 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 profe. profe. Bien. Entonces, ahí les voy a volver a compartir pantalla, así les muestro algunas cositas de los nombres de estos compuestos, y avanzamos a los que son de hidrógeno con metal o no metal. Bien. Entonces, después vamos a ver algún ejemplo de esos de tipo no metaloso, pernometálico y demás. Para estos compuestos en particular, lo que les venía comentando yo recién, con el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, trióxido de azufre, se utiliza mucho esa nomenclatura, que es por atomicidad, que se llama también sistemática, que es justamente son estos ejemplos que les acabo de dar. ¿Sí? Para el nitrógeno actuando con 2, puede ser óxido nítrico, óxido de nitrógeno 2, o monóxido de nitrógeno. Si aparecen 2 nitrógenos sin oxígeno, va a ser óxido nitroso, u óxido de nitrógeno 1, o monóxido de dinitrógeno. También lo pueden encontrar como +1, a ustedes no les aparece en la tabla periódica algunos, pero es el más chiquitito posible, lo pueden encontrar como anhídrido o óxido hiponitroso, ¿sí? No se vuelvan locos, es medio rara la nomenclatura en particular para estos compuestos porque hay muchas posibles. Lo importante es que con cualquiera de esas, ustedes y con las reglas de los números de oxidación, ustedes se puedan dar cuenta a quién tienen que escribir. Y eso va a ir saliendo con la práctica. Ya después en la tarea les vamos a dar cosas, y Mati seguro les va a dar ejercicios para hacer también antes del examen. Y van a ver que como los compuestos son muy comunes y se repiten, les van a dar el nombre, a ustedes les va a salir porque ya va a haber aparecido en la tarea, ya lo conocen, ya lo saben. Bien. Acá vienen las aclaraciones para el nitrógeno. Si ustedes me decían, che, a mí +1 no me aparece, y qué sé yo. Ahí yo les puse todas las combinaciones posibles que existen de nitrógeno con oxígeno. No es que se las tengan que saber de memoria, pero lo que les quiero demostrar con esto es lo que les decía de que el nitrógeno puede hacer un montón de cosas y actuar con un montón de números de oxidación posible, es decir, puede poner en juego una cantidad distinta de electrones, aunque se esté combinando siempre con el mismo átomo, que es oxígeno, ¿sí? Todos esos compuestos del nitrógeno que yo les puse ahí, existen en la naturaleza. Entonces, lo que hice fue ponerles eso, todos los posibles que existen. El oxígeno siempre actúa con -2, el que va variando su número de oxidación es el nitrógeno, y si se fijan, ahí tienen los compuestos con el nitrógeno actuando con +1, +2, +3, +4, y con el +4 hay 2 compuestos distintos. En el primero ustedes dirían, che, ahí se puede simplificar, y podría ser el que es N2 o 4, como, che, podría ser el de arriba, ¿no? Y ser NO2. Y no, existen los dos, ¿sí? Pero bueno, son cosas raras, son cosas que uno después si estudia química las ve en la carrera, ¿sí? Ustedes no las van a ver,
Los más comunes del nitrógeno son los que les puse en naranja, el óxido nitrógeno, el óxido nitroso, digo, y el óxido nítrico, y el que aparece más abajo, que es NO2, que es el que comúnmente se llama dióxido de nitrógeno. Nada, es simplemente para que los tengan presentes, por esto de que, bueno, el nitrógeno es un particular. Bueno, dicho esto, que es para que les quede la diapo, para que tengan la información, vamos a seguir con los hidruros, es decir, con cómo se combina un elemento con hidrógeno. Si ese elemento es metal, van a ser hidruros metálicos, si un elemento es no metal, van a ser hidruros no metálicos, y ¿se acuerdan que dijimos que al hidrógeno siempre le íbamos a asignar +1 de número de oxidación, a menos que se esté combinando con un metal, porque en ese caso el número positivo queda para el metal, y entonces el hidrógeno va a actuar con -1. Nunca va a ser distinto de más o -1, porque el hidrógeno solo tiene un electrón para poner en juego, o sea que o lo gana o lo pierde, pero las posibilidades son con un electrón, nada más. Entonces en los hidruros metálicos vamos a ver que al hidrógeno le vamos a poner -1, ¿sí? Y en los no metálicos vamos a ver que le vamos a poner +1. Entonces, ahí les repetí las reglas para volverles a aclarar esto que les estoy diciendo, de que el hidrógeno es siempre +1, salvo en hidruros metálicos, donde es -1. Entonces vamos a arrancar a ver cómo lo escribimos y qué nombres le corresponden. Metal más hidrógeno, entonces dijimos que va a dar un hidruro metálico, y hace un par de diapos yo les dije que acuérdense que así como el oxígeno era diatómico, también el hidrógeno, también el nitrógeno y también los halógenos, cloro, bromo, yodo y flúor, son diatómicos y los tenemos que escribir como tales. Entonces al hidrógeno siempre lo vamos a escribir como hidrógeno 2, que es el gas hidrógeno que así existe en la naturaleza. Y al momento de escribir el compuesto, ¿cómo lo escribo? Vamos a escribir primero el metal y después el hidrógeno, de la misma manera que hacíamos con los óxidos, donde poníamos primero el metal también, y cada uno obviamente con su correspondiente atomicidad o subíndice en función del número de oxidación del metal, en este caso, porque al hidrógeno no le va a quedar otra que actuar con -1. Entonces, en general, en los hidruros metálicos, los metales con más de un número de oxidación posible suelen formar hidruros usando también el menor número de oxidación. Ahora lo vamos a ver con ejemplos. Lo importante es que para el hidrógeno siempre es -1. ¿Cómo los nombro? Por la forma tradicional, se van a llamar hidruro de metal, si el metal tiene un único número de oxidación y no necesitamos en el nombre, en la nomenclatura, aclarar con qué número de oxidación está actuando, porque no es necesario porque tiene uno solo. Y si no, va a ser hidruro metaloso, se actúa con el menor, o hidruro metálico, se actúa con el mayor. Y para la otra, la de numeral de Stokes, obviamente va a ser hidruro de metal y la valencia del metal entre paréntesis. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos en el pizarrón. Vamos a formar o a ver qué se forma cuando combinamos sodio, que es un metal, con hidrógeno, que lo tengo que escribir como hidrógeno 2. Vayan a la tabla periódica y fíjense cuántos números de oxidación posible tiene el sodio. El sodio aparece a la izquierda, bien a la izquierda en la tabla periódica, para que lo encuentren rápido, en el grupo 1. 1. Bien, el único número de oxidación posible para el sodio es 1. Entonces voy a escribir primero el metal y después el hidrógeno, y el sodio tiene un único número de oxidación posible, que es +1. El hidrógeno dijimos que combinado con metales siempre iba a tener -1. No hay otra opción posible, no me puedo confundir. Y
más 1 menos 1 es 0, con lo cual con uno de cada uno ya me alcanza para que el compuesto sea neutro. Y si el sodio tiene un único número de oxidación posible, ¿cómo se va a llamar este compuesto? Hidruro de sodio. Hidruro de sodio. Se acabó, ¿sí? Hidruro de sodio. Bien, ¿está balanceada la ecuación o tengo que hacer algo? Hay que balancear. Tengo que balancear. ¿Cómo balanceo? Busco si hay cosas impares. Teniendo un Eso, a ver, ¿cómo? 2 delante del producto, el sodio sería. Debo poner un 2 delante del producto. Nunca me dejo espacio para este número, perdonen, la desproliquidad. Y Para, un 2 delante del sodio. perfecto, Allá en... un 2 delante del sodio en los reactivos. Escrito prolijito. 2 sodios más hidrógeno 2 da 2 hidruros de sodio. Bien, copien ese ejemplo y hagan ustedes, que también es bastante fácil, en el cuaderno, hidruro de calcio. ¿Pudieron o necesitan más tiempo? ¿Puedo borrar este que está en el pizarrón para escribir el de calcio? Sí, sí. Sí, profe. profe. Yo ya hice, profe. No sé si está bien. Ojalá que sí, seguro que sí. No hay muchas posibilidades, así que creo que está bien, va a estar bien. Vamos a escribir hidruro de calcio. Entonces escribo calcio, me voy a hacer un espacio, hago el hidrógeno diatómico, y acá voy a escribir primero el metal y después el hidrógeno. Entonces, yo les dije hidruro de calcio, no les aclaré nada respecto del número de oxidación con el que actúa, porque evidentemente tiene un solo número de oxidación. Si miran, el calcio está en el grupo 2, el número de oxidación es más 2. 2. Muy bien. Entonces, al hidrógeno que le corresponde ahí de número de oxidación, Menos 1. menos 1. Menos 1. Por lo tanto, ahora me tengo que dar cuenta en este compuesto cuántos calcios y hidrógenos voy a tener. Y cuántos Menos Los hidrógenos. 2 hidro. 2 hidrógenos. hidrógenos y un calcio. Porque, otra vez, este es el más grande, ¿no? Entonces, el que tiene que tratar de acercarse a este
para que se neutralice en cero, va a ser Es el hidrógeno. más chiquito. Entonces, al que me conviene multiplicar es al hidrógeno. O sea que lo multiplico por 2 y se acabó. Entonces obtuve el hidruro de calcio, que es este. Y ahora me tengo que fijar si la ecuación está balanceada o si tengo que hacer algo. ¿Está balanceada o tengo que hacer algo? Está Está balanceada. 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 Excelente. Perfecto. Ahora formen hidruro ferroso. Ya está, profe. Bueno, yo les dije ferroso, porque para el hierro hay dos números de oxidación posible, que son más 2 y más 3. El 2 y el 3. Y si yo les dije ferroso, ¿con cuál está actuando? Con el 2. Con el más 2. Excelente. Entonces, escribo primero el metal, después el hidrógeno, y ya sé, otra vez no dejé espacio, esperen que lo voy a borrar. Y dijimos que el hierro actúa con el más chico, o sea, con más 2, el hidrógeno frente a un metal siempre menos 1, por lo tanto, ¿cuánto de cada uno tengo? 1 de hierro y 2 de Uno hidrógeno. de hidrógeno. De hierro y 2 de hidrógeno, mismo caso que el anterior. Y de este lado tengo que hacer algo con la ecuación, tengo que balancearlo o ya está. Ya está balanceado. Perfecto. Vamos a hacer el otro, juntos, el hidruro férrico, el hierro actuando con más 3. Entonces, este lo voy a borrar. Voy a poner hidruro férrico y férrico significa que tiene que actuar con más 3. Otra vez, el que se tiene que acercar es el hidrógeno, ¿no? ¿Y por cuánto voy a multiplicar a cada hidrógeno? Por 3. Por 3. Por 3. Entonces, el hidruro férrico va a ser FH3. Y ahora sí voy a tener que balancear. Porque de este lado tengo 3 hidrógenos y de este lado tengo 2. Lo mismo que nos pasaba antes con el oxígeno. No importa por cuánto multiplique al hidrógeno acá en los reactivos, siempre tengo que tener un número par de hidrógeno, porque así este multiplicado por 1 es 2, por 2 es 4, por 3 es 6, siempre voy a tener que tener hidrógeno par. Entonces, ¿qué tengo que hacer del lado de los productos para tener al hidrógeno par? Poner un 2. Claro, Poner agregar un 2 adelante de todo el conjunto. Entonces ahora tengo 2 por 3 hidrógenos. Del lado de los reactivos voy a tener que poner 3. 3. adelante del hidrógeno, joya, y ahora se me desbalanceó el hierro, entonces tengo 2 Voy a poner
Un 2. 2. Delante del Perfecto. Entonces, esta es la ecuación balanceada de formación de hidruro férrico. Bueno, copien ese y hacemos uno más y los dejo. Y después les mando, cuando se me cargue, el video de la clase y les mando tarea. Le mando a Mati un Word, como les mandé el otro día, o un PDF, para que hagan algunos compuestos de tarea. Vamos a hacer, si además de copiar este quieren ir haciendo, el de aluminio, que se acuerdan que tenía un único número de oxidación posible, con lo cual, si yo digo hidruro de aluminio, con esto me alcanza, vamos a formar el hidruro de aluminio. El del aluminio es 3, el número de oxidación. Es El 3, estado de oxidación. el estado de oxidación. El número de oxidación está bien dicho también. El número de oxidación es más 3, por lo tanto, ¿cuánto de aluminio y cuánto de hidrógeno voy a tener? 3. 1 de aluminio y 3 de hidrógeno. De hidrógeno, excelente, lo mismo que antes, ¿no? Ahora tengo que hacer par la cantidad de hidrógenos, o sea que voy a tener que multiplicar por cuánto al producto. Por 2. Por 2. Por 2. A todo el producto, 2 por 3, 6, necesito Un Un 3. 3. Un 3. hidrógeno Y un 2 en el aluminio. Un 2. aluminio. Excelente. Ecuación balanceada de formación del hidruro de aluminio. Bien. Bueno, con eso por hoy estamos. La que viene vamos a ver los hidruros de no metales. Y ahora en un ratito, cuando cargue el video y eso, les paso la tarea. Y nada, creo que con eso estamos, porque es muy tarde para empezar con hidruros de no metales. No los quiero largar tan tarde. Así que con esto por hoy estamos. Porfa, traten de hacer la tarea que les voy a dejar en un ratito. Bueno, nada más. ¿Alguien tiene alguna duda? Si alguien que no estaba, den el presente en el link, chicos, más allá de que me lo están dejando a mí, que yo entiendo que quiere decir que se quedaron toda la clase, pero den el presente en el link. Yo igual le paso a Mati, si quieren, los que me están pasando el presente ahora. Bueno, si alguno, sobre todo alguno que no estaba en la clase pasada y estuvo hoy, tiene alguna duda, me quedo y me preguntan, ¿sí? Voy a dejar de grabar.